Bueno, y para conversar sobre un tema muy cercano a nuestra vida, que es el tema del lenguaje, decidimos contactar a una especialista. Ella es docente, investigadora, analista política, y es un placer para mí dar la bienvenida a la doctora en Ciencias Sociales, Adriana Amado. Adriana ya ha estado en otro momento en este programa hace unos años, y la verdad que siempre es un placer escucharla. Está como panelista en un programa de televisión, está en Palabra de Leuco, y fue nuestra referente a la cual quisimos recurrir para sacarnos algunas dudas sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Bienvenida, Adriana, a Citas de Radio. Elisa Peirano es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Qué gusto volver a hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, Adriana. Y quería preguntarle, en primer lugar, cuando han salido tanto en los medios y en las redes sociales el reemplazo de la A y la O, inicialmente por la X, que después fue impronunciable, y ahora por la E, usted como doctora y analista, ¿cómo vivió esa... ¿Cómo se planta frente a lo que escucha? Mira, ante todo, gracias por el llamado y podés tutearme, así charlamos más cómodas. Ya somos viejas amigas, así que con mucho gusto tutearme. Muchas gracias. Yo, además de todos esos títulos, mi origen, mi formación de inicio es letras y hacía filología, con lo cual es un tema que he estudiado bastante en otra época, pero que me gusta muchísimo, que tiene que ver con la sociología de las lenguas. Hay como una, digamos, podemos tomarlo como que si fuera una campaña política de cambiarle esto para llamar la atención, para generar un poco de polémica, y evidentemente es efectivo porque cada vez que hacen alguna de esas modificaciones todos nos ponemos a hablar del asunto. Ajá. Ahora, eso por un lado. El objetivo, si es que es un objetivo genuino, porque yo ya hasta eso me desconfío, de cambiar, de que esa impronta se traslade a la lengua, es imposible, porque el sexo que tienen los seres humanos, ya estamos viendo que ni siquiera tiene que ver con el género que elijan para la vida social. Ajá. Los idiomas ni siquiera tienen sexo. Claro. O sea, si el sexo no es determinante para una persona, tampoco lo es para el idioma. El idioma hace esta acomodación en masculino y femenino, y algunas lenguas tienen neutro y algunas lenguas tienen además género para los plurales, distinto que los géneros para los singulares. Tiene más que ver con la lógica interna de la lengua. Por eso nosotros podemos decir, sin confundirnos, la mano que termina en O, y sabemos que es femenino, porque la O de la terminación de la mano no determina la lógica de por qué se le pone un adjetivo. Cuando la lengua empezó a organizarse, y acá te hago un poco de historia de la lengua que a mí me resulta súper interesante. Si te fijas, por ejemplo, en las partes del cuerpo humano, con independencia de la letra en la que terminan, se acomodan por pares. Entonces decís la mano, femenino, el brazo, que es el contiguo, masculino, ¿sí? El oído y la nariz. Es decir, hay como pares complementarios, que más allá de la letra en la que terminen, lo que nos ayudan es a darle un equilibrio expresivo a la lengua, que, como te decía, es más lógico que sexual. Pero hay otro argumento que es todavía más irrebatible. Si nosotros pensamos que parte de nuestro atraso en lo que hace a conquistas igualitarias tiene que ver con el idioma, no podemos explicar por qué los países que tienen leyes más igualitarias son los países que tienen lenguas más complejas, como los países nórdicos, que no solo tienen masculino y femenino, sino que además tienen neutro. Y el neutro no es para el neutro, o sea, el neutro es un tercer género. Entonces vos tenés en alemán que el cuchillo es masculino, tenedor lo dicen en femenino y cuchara es neutro, pero no porque sea el género, la cuchara sea el cubierto neutro, el cubierto gay, sino porque hay en los pares de tres se asignan los géneros gramaticales, uno a cada miembro de ese conjunto de tres, no pares de tres. Claro, o sea que en realidad, a ver si entendí bien lo que quisiste explicar, en el fondo es como intentar
no digo sexualizar el lenguaje, pero llevar el género o la parte sexual del género a algo que no tiene sentido. Que no lo tiene. Claro. Que no lo tiene y que no tiene sentido, porque, insisto, si pudiéramos demostrar que los países que tienen mayor igualdad son países que no tienen género, bueno, habría un argumento. Habría que demostrarlo, habría que convencer a todos los hablantes de un idioma que tienen que cambiar la forma, la gramática en que aprendieron desde ya no en el colegio, sino para expresarse. Pero el tema es que es exactamente al revés. Claro. De hecho, si te fijas, el inglés, que es un idioma que casi no tiene género, tiene los pronombres, pero no tiene, no los adjetivos son iguales para el género masculino o femenino. Sí. Es un país que, sí, ahora que estamos discutiendo el aborto, es un país que no tiene ni siquiera el aborto sancionado en todos los estados y que hay veces que se va para atrás, es decir, que en algunos se sanciona, después el próximo gobierno, si es republicano, lo vuelve a sancionar. Es decir, que la ausencia de género gramatical no garantiza conquistas de ningún tipo. No hay una relación estrecha entre una cosa y otra. Más allá del absurdo, yo hoy ponía en el Twitter la broma, ¿no? Que yo por ejemplo, con esa lógica siempre usé la presidente, porque presidente además me parecía que como era un participio presente era neutro para mí, ¿no? Sí. Y si digo el estudiante y la estudiante, para mí era exactamente el mismo tipo de palabra, presidente, la presidente o el presidente. Y tenía algunas colegas así militantes de género que me decían, tenés que poner la presidenta. Y ahora con esta broma que se mandaron los adolescentes de ponerle todo a E, yo dije, bueno, entonces hay que volver a la E. O sea, claro, tuvieron un montón de años reclamando la A y ahora resulta que tenemos que volver a la E. O sea, claro, eso es para que veas que son como desquicios, como que son juegos, que algunos se los toman en serio, y es más gracioso que se lo tomen en serio que lo pongan en juego, porque, insisto, si es una broma de adolescentes que siempre quieren, marcar una diferencia con el mundo de los adultos, bueno, chicos, jueguen un ratito. Yo de chicas hablábamos jeringoso y nos divertíamos mucho, pero pensar, como algunas notas periodísticas que estáis escuchando y viendo, que es un determinante de la lengua, es no conocer los mecanismos de construcción de los sistemas de lenguas, que además llevan siglos en consolidarse y en determinar qué sirve o qué no sirve. Claro, porque además, como vos explicaste recién, o sea, no existe género en el lenguaje. Es como querer llevar la discusión del género a todos los estratos, ¿no? Claro, pero además pensar que la mesa es mujer. No, la mesa es la mesa y el sillón es el sillón. Como hacen pares complementarios, uno tiene un género y el otro tiene otro, claro, para que tengamos cierto equilibrio de economía, de uso de pronombres y de letras, ¿no? Claro, y que sea qué interesante eso, porque el fondo, idioma, fíjate que lo que vos decís es que el equilibrio está en la complementariedad de él y la, ¿no? La mesa, el sillón, el brazo, la mano. Exacto. Si vos empezás a buscar ese tipo de pares, te vas a dar cuenta que funcionan, pero que tiene que ver con que a lo largo de los siglos, el lenguaje los fue acomodando de una manera u otra, y además en los distintos idiomas. De hecho, hay palabras que para nosotros tienen género masculino y que en el portugués tienen género femenino, ¿no? Claro. Entonces nosotros decimos el equipo y en portugués dicen a equipe, es decir, claro, lo dicen y aunque termine en es femenino. Claro. Y eso no significa que los equipos de Brasil son más igualitarios que los de Argentina. Claro, no, tiene que ver con que en la lógica interna del lenguaje se fue distribuyendo así. Cuando uno ve los idiomas, más allá de las palabras sueltas, de su funcionamiento conjunto, va a ver que son una belleza de equilibrio, de creatividad. A veces cuando nosotros estudiamos un idioma decimos, ¿por qué estos usan tal palabra? ¿O por qué declinan tantos verbos? ¿O por qué tal cosa y tal otra? Y cuando uno los estudia así en su conjunto, va a ver que las sociedades han sido muy sabias para comunicarse. Claro.
Es cierto que a lo largo del tiempo los lenguajes se van simplificando, pero nunca se simplificaron en el sentido en que se proponía. De hecho, no sé si te acordás, en el siglo pasado hubo así como un empeño muy importante de usar el esperanto. Decían, bueno, necesitamos una lengua común. Entonces unos señores se inventaron una cosa que se llamaba el esperanto, que trataba de tomar un poquito de cada uno de los idiomas, para que no predominara nada, ¿no? Sí. Pero hicieron, y tenían academias, y tenían gente entusiasta, y tenían gente que lo aprendía en cada uno de los países. No pasó nada con eso. O sea, no se impone por decreto la lengua, sino que tiene que ver con una transmisión ancestral, que es cierto, tiene ciertas categorías, pero que no tienen nada que ver con nuestras conquistas, con nuestra igualdad legal, legislativa o de costumbres. Clarísima, Adriana. Ahora, cuando una adolescente, o justo en el contexto de una toma de colegio, que además es una circunstancia pseudo política, habla de algunos, poques, diputades, nosotres, por decirte algunas palabras que llamaron mi atención. Sí. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en este contexto? Porque viste que los medios también crean una realidad, ¿no? O sea, afectan la realidad y a veces la modifican. Digamos que, porque yo escuchaba... También, sí, perdón. También muy lentamente. Yo creo que acá tenemos que diferenciar dos cosas. La causa de la niña esta que estaba reclamando queda bastante ridiculizada, o sea, le hace flaco favor a su causa hablar de esa manera. Claro. O sea, si me dijiste, o sea, hace como que no la podemos tomar en serio. Entonces, me parece que ahí nos está dando cuenta de que si ella justamente quiere que el mundo de los adultos entienda que está haciendo una revolución y un aporte a la cultura del mundo, y bueno, debería entender que por lo pronto tiene que darle seriedad a su reclamo. Hablando de esa manera, lo que hace es que todos nos estemos riendo del asunto. O sea, no la estamos tomando muy en serio porque causa gracia, porque en algún punto ella misma se enredaba y le costaba mantener esa conjugación que tan prolijamente habían determinado en las asambleas. Ahora, los medios son un poquito cínicos en esa cuestión, porque también están mofándose del asunto. No es que le estamos, digamos, que darle espacio, darle micrófono. Ahora está como muy de moda ese verbo tremendo que es visibilizar. La visibilización y esta cosa rara es buscar celebridad. ¿Sí? Claro. Es buscar celebridad además en el mundo de los medios, porque no es que quiero hacer visible el problema social, porque el problema social del hambre, de la discriminación, de lo que sea, lo conocemos. Cuando suele visibilizar, suele referirse a visibilizar en los medios de comunicación. Ahora, yo no conozco mucha gente célebre en los medios de comunicación que sea respetada, que tenga prestigio, que haya hecho impactos en la humanidad. Es simplemente gente célebre en los medios de comunicación. Entonces me parece que pretender para las causas sociales esa celebridad momentánea, con lo que implica que haya demasiada gente banalizando la discusión, con lo que implica la malinterpretación de la causa, con lo poco que impacta ese tipo de programas o de flashes en los noticieros, con los lugares donde verdaderamente se toman las decisiones y que no están mirando el noticiero de las 10 de la mañana, me parece que habla también de nuestra inmadurez, ¿no? Como pueblo. Claro. Y en un punto es hasta equiparable, ¿viste? Todos cuando estamos en el verano en la piscina familiar, viste que el primer reclamo de los chicos es mírame mamá, porque quieren hacer una pirueta, porque quieren hacer una cosa. Bueno, nosotros parece que estamos en esa etapa evolutiva en donde estamos, mírame por la tele, mírame por el noticiero, mírame por el YouTube. Y la verdad que está bien, necesitamos esa mirada del otro. Ahora, no podemos quedarnos con esa idea de que me mire alcanza para ser tomado en serio
y que alcanza mucho menos para generar el cambio social que se supone que yo estoy pidiendo. Claro, sí, tal cual, porque teníamos todos hablando del poques diputades y no vas al fondo de la cuestión. Pero además cada vez que decís poques diputados te causa gracia. Sí. No hay forma de empezar una discusión seria cuando repetís lo de poques diputados, o sea, te sale una carcajada espontánea. Tal cual. Porque es gracioso. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por estos minutos. La verdad que, bueno, muy clara lo que explicaste, sobre todo del sano equilibrio que tiene el lenguaje en sí mismo y esa coherencia interna que viene históricamente desde la fundación del lenguaje. Así que muchas gracias por compartir estos pensamientos con nosotras. No, siempre a las órdenes y encantada de conversar con ustedes. Adiós, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, y así pasaba la doctora en Ciencias Sociales, especialista en lengua, la docente, investigadora y analista política Adriana Amado.